cuáles fueron los conflictos electorales que se presentaron durante las elecciones regionales y municipales. Sobre este tema vamos a conversar el día de hoy. Está con nosotros Aldo Huamán, especialista en conflictividad electoral. ¿Quién está? Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por la invitación. Buenos días. Por favor, para comenzar, si nos podría definir a qué llamamos conflictividad electoral y de qué manera se presenta. Bueno, los conflictos electorales son un tipo de conflicto social, ¿no?, que ocurren entre los actores que participan, en este caso en la competencia electoral, porque perciben que sus valores, necesidades, objetivos pueden ser contradictorios, ¿no? Es decir, se puede poner en cuestionamiento la aplicación de alguna regla de elección y se pueden percibir justamente de repente alguna incompatibilidad, ¿no?, entre los actores que participan en la competencia por el poder político, ¿no? Y de repente esa manifestación de cuestionamiento puede derivar en hechos de violencia que pueden impactar de algún modo en el normal desarrollo de las elecciones. Claro, y precisamente el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Central del Proceso Electoral, realizó la campaña Elige una cultura de paz, con el fin de promover los valores democráticos y, por supuesto, evitar la conflictividad. Coméntame las acciones, cómo han llevado a cabo esta campaña. Claro que sí, en el marco del trabajo preventivo que hacemos en la Central de Operaciones del Jurado Nacional de Elecciones, hemos hecho una labor antes, durante y después del día de la jornada electoral, ¿no? Antes hemos tomado acciones de prevención de conflictividad electoral, con acciones, por ejemplo, con el Comité de Coordinación Interinstitucional para la Prevención de Conflictos Electorales, ¿no? Este es un espacio de coordinación integrado, liderado por el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Central de Operaciones, pero también integrado por otras instituciones que forman parte del sistema electoral, como por ejemplo RENIEC y OMPE, ¿no? Pero a su vez también han participado otras instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, también el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, entre otras instituciones con las cuales se ha tenido un trabajo sostenido, organizado, articulado, de compartir las diferentes alertas, ¿no?, y de riesgos que podrían impactar en el normal desarrollo de la elección, ¿no? Ese trabajo ha sido sostenido justamente de manera constante, ¿no? Claro, y precisamente para ver este tema de la conflictividad, por favor, si nos podemos ver ahí un cuadro, tenemos para que nos puedas explicar a mayor detalle. Este sería el primer cuadro. Por favor, explícanos, por favor. Sí, bueno, este es el número de conflictos electorales a nivel histórico, ¿no?, que tenemos en la COPE. Vemos en el cuadro que en las elecciones regionales o municipales, ¿no?, a la fecha tenemos 56 conflictos electorales que se han registrado. A ver si podríamos quitar también el banner para que se puedan ver ahí. Perfecto, ya. Ahí están, ¿no? Son los procesos electorales en los últimos 20 años. Y es una información que es importante que la ciudadanía la conozca, ¿no? Porque desde el año 2002 no teníamos un nivel de conflictividad electoral tan bajo, ¿no? Yo creo que ese es un avance bastante importante, ¿no?, en la reducción de la conflictividad. Fíjense que en el año 2014 tuvimos el pico de conflictos electorales, ¿no?, con 200. ¿A qué se debió? Claro, con 200. ¿Y a qué se debió eso de que hemos tenido ese pico tan alto ahí? Bueno, ha sido un pico en el cual, si vemos un poco la información detallada, ha habido bastante conflictividad que se manifestó en hechos de violencia, ¿no? Incluso en esas elecciones del 2014 se anularon elecciones no solo en distritos, sino en provincias, ¿no? Claro, se llegó a un nivel de conflictividad y de violencia bastante alto. Entonces, justamente creo que es un escenario que debemos evitar, y creo que las cifras son bastante auspiciosas en el sentido de que ha habido una reducción sostenida, ¿no?, de la conflictividad electoral. Sí, vemos que desde el 2002 incluso, ¿no?, 49, y ahí 2022, que es actualmente 56. Estamos prácticamente un poquito más. Claro, es una cifra bastante similar a la del año 2002, de hace 20 años, ¿no? Y yo creo que esto se debe también a que se han difundido bastantes mensajes, por ejemplo, en el marco de la campaña Elige una cultura de paz, por ejemplo. Claro, que ha ayudado mucho. ¿Y cuáles fueron esos conflictos, si hablamos de los 56 ahí? Sé que es una cifra baja, pero ¿cuáles fueron? Bueno, se han manifestado con mayor frecuencia en los departamentos de Loreto, Ancash, por ejemplo, Cajamarca también, ¿no? Son los departamentos que han tenido mayor nivel de conflictividad. Ahí vemos el mapa, por ejemplo, a nivel regional, ¿no? Vemos que los departamentos, justamente como comentaba, de Loreto, Ancash,
La Libertad también, ¿no? Si vemos que Loreto es el que tuvo más conflictos electorales, ¿no? Claro, Está todo en rojo. Exacto. sí, la mayoría de estos conflictos se han registrado sobre todo en distritos, ¿no? En el cual pues el cuestionamiento al proceso electoral se ha percibido en cuestionamiento, ¿no? Y eso se ha manifestado a través de hechos de violencia Ahora, que rechazamos, ¿no? ¿Qué tipo de conflicto se produjo ahí en Loreto y por qué ese nivel tan alto, especialmente en esta región? Bueno, han habido hechos como por ejemplo toma de local de votación, destrucción de material electoral, que en muchos casos incluso son delitos electorales, ¿no? Son delitos electorales que son sancionados con pena privativa de la libertad. Y claro, vemos que en realidad este mapa guarda bastante relación con cómo se ha manifestado la conflictividad en el año, por ejemplo, 2018, 2014, ¿no? Y hablando del 2018 tenemos también otro cuadro, si nos podrían poner por favor el siguiente cuadro. Perfecto, ahí para que nos puedas explicar la comparación. Acá vemos cómo se ha reducido la conflictividad electoral en varios departamentos. Por ejemplo, vemos que Cajamarca pasó del año 2018 de tener 9 conflictos a tener 3 en el año 2022. Pero Cajamarca y La Libertad, ¿no? La Libertad, Huánuco también. Por ejemplo, Huánuco en el año 2018 tuvo 8 y ahora ha tenido 3. La Libertad tuvo 11 en el 2018 y ahora ha tenido 5. ¿No? Loreto tuvo 10 y ahora ha tenido 9. Entonces, vemos que ha habido en varios de los conflictos electorales una reducción por departamento. Porque se hizo una mayor prevención quizás en esas regiones. Sí, bueno, durante el proceso electoral se ha hecho bastante énfasis en, por ejemplo, en la implementación de la campaña Elige una cultura de paz, ¿no? La campaña Elige una cultura de paz incluyó talleres, un taller formativo que se llamó Formando Agentes de Paz, ¿no? Este taller se ha realizado, por ejemplo, en modalidad virtual y presencial, y justo en los departamentos que históricamente han tenido mayor nivel de violencia electoral y conflictividad electoral. Y vemos que ha ayudado mucho porque ha reducido. Ha ayudado, sí, efectivamente. Vemos que la ciudadanía, y no solo la ciudadanía, sino también las organizaciones sociales, las organizaciones políticas han respondido al llamado del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, en Loreto sigue igual. ¿Por qué continúa ahí igual en Loreto? Bueno, en realidad ahí el trabajo tiene que ser sostenido, tiene que ser permanente. Ha habido una reducción, sí, pero el Jurado Nacional, desde la COPE, ¿no? Y en el Jurado Nacional de Elecciones vamos a seguir poniendo énfasis en implementar, ¿no? Seguir implementando la campaña Elige una cultura de paz para que lograr una mayor reducción, ¿no? En otros departamentos incluso, ¿no? De conflictividad. Ahora, en este cuadro vemos violencia en los conflictos electorales. ¿Nos podrías explicar este cuadro, por favor? Claro, esa es la violencia que se ha manifestado en la conflictividad electoral. Vemos que, por ejemplo, en el año 2018, de los 90 conflictos registrados, casi el total, ¿no? 89 tuvieron hechos de violencia, solo 1 no tuvo hechos de violencia. En el caso del año 2022, de los 56 conflictos registrados, 40 han tenido hechos de violencia y 16 no tuvieron hechos de violencia, ¿no? Eso también muestra una reducción significativa de la violencia en los conflictos, ¿no? ¿A qué te refieres con esos hechos de violencia? Por ejemplo, como lo que pasó en Santa Anita, que manifestantes destruyeron el material electoral, ¿no? Sobre todo, claro, sobre todo atentados directos contra, por ejemplo, la propiedad pública, contra los locales de votación, ¿no? Lo que hemos visto en el día de la jornada electoral, sobre todo en esos 56 casos, han sido hechos, por ejemplo, como tomas de local de votación, destrucción del material electoral, que se han manifestado en varios de los distritos que se han considerado en esos 56 casos, ¿no? Y ha habido una reducción significativa, ¿no? Prácticamente de 89 a 40 conflictos que han tenido hechos de violencia. Entonces, esto es una cifra que tenemos que, creo que, seguir reduciendo, ¿no? Seguir reduciendo para que las elecciones se sigan manifestando en un clima de paz, ¿no? Claro, porque recordemos que ya se ha terminado la primera etapa, pero hay una segunda vuelta en 9 regiones. ¿Cuáles son entonces, para finalizar, las tareas pendientes que tiene la Central de Operaciones del Proceso Electoral? En la Central de Operaciones del Proceso Electoral vamos a seguir poniendo énfasis en seguir difundiendo, ¿no? La campaña Elige una cultura de paz, que vemos que ha tenido bastantes resultados en materia de prevención de conflictos y también coordinando con otras instituciones, ¿no? Porque sabemos que la manera, ¿no?, de prevenir estos conflictos es articulando con otras instituciones, compartiendo, tomando acciones conjuntas, ¿no?, en un tiempo prudencial, ¿no?, con el mayor anticipación, con el mayor tiempo posible,
pero también difundir en la ciudadanía, en las organizaciones políticas, el mensaje de rechazar cualquier hecho de violencia que podría impactar en el normal desarrollo de la elección, ¿no? Yo creo que así vamos a poder seguir teniendo estos resultados positivos que la ciudadanía creo que es importante que conozca. En la primera jornada de las elecciones, y el Jurado Nacional tiene, por supuesto, estar ahí cubriendo la campaña Elige una Cultura de Paz. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación.